Gálatas capítulo 4, por favor. Estamos viendo nuestra identificación antropológica con nuestro Redentor, con el Señor Jesucristo. En Gálatas 4, miren lo que dice el versículo 4, muy simplemente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Vea la vinculación que hay de la simiente de la mujer a través de María, la madre de Jesús, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Clarísimo. Que un ser humano nazca de una mujer es maravilloso, lógicamente, pero no es sorprendente. Todos sabemos que el trabajo del hombre en la concepción toma tan solo unos pocos segundos y que el resto del trabajo continúa sin prisa, pero sin pausa, en la mujer. Estos detalles son muy importantes y nos dan la certeza que el maravilloso ser humano que nació de una mujer, tal y como lo hicimos nosotros, tuvo nuestras dolencias, nuestros temores, se hizo pipí encima cuando era niño, lloró por hambre, por frío, por calor o por dolor, o porque simplemente quería que le hicieran mimitos. Seguramente toda su familia comentó su primera palabra entre ellos y los vecinos. Todos deben haber celebrado el día que por primera vez caminó, igual que todo lo que nos pasa a nosotros en las distintas edades. No hay diferencia antropológica entre el Señor y nosotros. En todo caso, la puede haber en el andar. Primera de Crónicas 17, en el Antiguo Testamento. Primera, segunda Samuel, primera, segunda Reyes, primera de Crónicas 17. Divinizar al maravilloso Redentor de nuestras vidas, a la vez que lo deshumanizamos, nos aleja de andar como Él anduvo y de hacer sus obras, y mayores aún, pues Él ya fue al Padre. El cuerpo de Jesús era célula por célula, idéntico al nuestro. Es muy cierto que Él llevaba la información genética proveniente de su Padre, y eso constituía la parte perfecta de su ser. Pero María formó parte de la ecuación y ella era, célula por célula, idéntica a toda otra mujer de su época. Ella, María, llevaba consigo el detrimento genético a causa del pecado que llevaban todas las mujeres de su tiempo. Es verdad que Jehová creó la parte que le faltaba a María para que pudiera concebir, pero es verdad también que el óvulo fue un aporte de María. Ambos le dieron al niño por ser todo lo que eran ellos, el uno la perfección, la otra su naturaleza humana. Lo que resultó de ese maravilloso laboratorio del amor de Dios por nosotros fue un ser humano igual a nosotros. La voluntad de no pecar, indeclinable de no pecar, provino del deseo intenso de Jesús de no ofender en nada a su Padre. Él lo sirvió como el perfecto siervo que fue, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Este ser humano valiente y maravilloso nos dejó a todos nosotros sin excusas para servirlo a Dios en medio de cualquier adversidad u oposición. Si ocurre que en nuestras acciones y dicciones lo hacemos tan diferente a nosotros, pensando tan solo en su ascendencia divina, nos proveemos en nuestro propio perjuicio la excusa perfecta para no andar como Él anduvo. Cuando no reconocemos de la palabra de Dios que estamos totalmente identificados con Jesús, nos perjudicamos seriamente. Igual es cierto que como somos un solo cuerpo, de alguna manera, si usted no tiene creencia que usted es idéntico a su Señor Jesucristo y que usted puede andar como Él anduvo, de todos modos, de alguna manera u otra, somos todos afectados. Al igual que cuando andamos como Él anduvo, todos nosotros somos beneficiados y bendecidos, porque somos un solo cuerpo en Cristo.
El comienzo de Adán fue perfecto en todo sentido. El de Jesucristo lo fue por parte de Padre. Su madre, la maravillosa creyente María, era desde el punto de vista biológico como todas las madres de aquel entonces. Ella intervino con su 50% en la concepción y con el 100% en la gestación. Si damos énfasis exagerado al lado paterno tan maravilloso y divino como fue, podemos perder de vista que Jesús era tan humano como nosotros. En verdad, la perfección de nuestro maravilloso Señor y Redentor radicaba en su indeclinable voluntad de hacer de la voluntad de Dios la suya propia. Nuestro Redentor fue un hombre como nosotros, que decidió hacer la voluntad de Dios, aunque en ello se le fuera la vida. Quiero que vayamos a Primera de Crónicas, en el capítulo 17, vamos a empezar en el versículo 7, donde dice: Por tanto ahora dirás a mi siervo David. Estas son instrucciones de Dios a Natán para que le dijera a David. Natán era el profeta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Vamos al 11, versículo 11. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, le dice Dios a través de Natán al rey David. Levantaré uno de tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Vean, no podía estar hablando de Salomón porque el reino de Salomón no duró eternamente, duró algo así como 40 años. Entonces, está hablando del Cristo, de Jesús, el Cristo de Dios, el rey del futuro reino, un descendiente genético del rey David. Acerca de ese rey continúa diciendo en el versículo 13, yo le seré, ¿por qué? Por padre. Fíjese qué simple la palabra. ¿Por qué complicarlo si acá dice que ese descendiente de David, que iba a ser un ser humano como David, Dios iba a ser padre y él me será por hijo? Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, es decir, de Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Esta lectura que acabamos de hacer fue algo así como unos 900 años antes que apareciera el Señor Jesucristo en la escena de la redención y la salvación. Y Dios le estaba diciendo a David a través de Natán que iba a ser un ser humano como él, que lo iba a levantar de sus genes, iba a salir de su línea, de su lineaje. De ahí va a salir este del que estaba hablando, el rey del reino venidero, que iba a ser un ser humano como él. Fíjese, como 900 años antes lo dice. Lucas capítulo 1. También ahí al comienzo nomás, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 1. Versículo 35 dice: respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿No le parece coincidente a 1 Crónicas 17 que acabamos de leer? Claro que sí. El santo ser que iba a nacer de María y que de hecho nació de María, iba a ser llamado y es llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, que ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿No le parecen palabras parecidas a las que vez tras vez el Señor Jesucristo le dijo a nuestro querido Dios, a su Padre? Probablemente él haya adquirido esta buena costumbre del lado materno de su mamá. Entonces, María aceptó la gracia. Bueno, finaliza ahí el versículo 37 diciendo que
el 38, diciendo que el ángel se fue de su presencia. Entonces, María aceptó la gracia que se le daba de ser la madre del Mesías de Israel. Entonces, Dios intervino en la concepción de manera divinamente biológica, si usted quiere, o biológicamente divina, mediante una maravillosa creyente. Algunos cristianos creen que Jesús preexistió. Sin embargo, estamos hablando aquí de los comienzos del Señor Jesucristo. Es decir, que al decir que preexistió, al decir esto, que lo cual es un error bíblicamente hablando, dicen que existía en alguna otra forma diferente antes de haber nacido. Sin embargo, el Salvador tuvo un comienzo como nosotros. Su mamá tuvo un trabajo de parto como lo tuvieron las nuestras. Todos los registros que son utilizados como para concluir que existió antes de existir, fíjese, en lo cual es imposible, ignoran el contexto de la palabra de Dios, que es sumamente clara en una infinidad de registros. Romanos 4, ahí vamos a comenzar. Romanos, capítulo 4. Versículo 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Está hablando de Abraham, ¿ok? Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y fíjate lo que hace Dios, que es una capacidad solamente de Dios. Y llama a las cosas que no son como si ya fuesen, como si fuesen. Ahí está. Si Jesús preexistió, como dice la doctrina de la Trinidad, erróneo bíblicamente hablando, también entonces vamos a ver que preexistieron Jeremías y algunos otros y nosotros mismos, miembros del cuerpo de Cristo. En Jeremías capítulo 1, fíjense lo que dice. Si Jesús preexistió, entonces, entre otros, Jeremías también preexistió. Recuerden que Dios habla de las cosas que no son como si fuesen, porque es Dios. Isaías, Jeremías. Capítulo 1, al comienzo de Jeremías, lógicamente, vamos a hablar del nacimiento de Jeremías. Capítulo 1, en el versículo 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dice que Dios lo conoció a Jeremías antes de su concepción. En realidad, no pudo haberlo literalmente conocido antes que naciera. Es que en su conocimiento anticipado, esto es algo que, como digo, es una capacidad de Dios. Entonces, sin embargo, Jeremías, para comenzar a existir, primero tuvo que nacer. Entonces, Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran. Esto es el caso de Jeremías, que Dios dice acá que lo preconoció, lo conoció antes que él naciera. Génesis capítulo 23. Estamos viendo que si Jesucristo preexistió, entonces preexistieron todos estos. Sin embargo, ninguno de estos preexistió y el Señor Jesucristo tampoco preexistió. Génesis 25, en el versículo 23 dice: refiriéndose a Rebeca, le respondió Jehová a Rebeca: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Él es Dios, Él sabía que esto iba a ocurrir. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Todavía estaban en el vientre de Rebeca, y el mayor servirá al menor. Jehová supo esto antes de que nacieran Jacob y Esaú. Sin embargo, ellos no fueron sino hasta que nacieron. ¿Lo ven? Dios se adelanta. Romanos capítulo 9. Dios puede hacer eso. Pero no es que el Señor Jesucristo preexistió. No preexistió nada. Comenzó en algún momento, como nosotros comenzamos. Vean, Él es nuestro Redentor, y para ser Redentor nuestro tuvo que ser un hombre como nosotros. Si Él no fue un hombre como nosotros, si Él fue alguna especie de Dios o Dios en alguna forma, entonces usted y yo no estamos redimidos. Porque un hombre pecó, un hombre tuvo que redimirnos. Así que fue todo hombre el Señor Jesucristo. Bien, Romanos 9, versículo 12.
Se le dijo, el mayor servirá al menor, que es lo que leímos recién. 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Lo ven? Habla de manera profética Dios, de manera en el futuro, cosas que todavía no son, Él hablaba como si ya fueran. Efesios capítulo 1, por favor. Efesios 1, versículo 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Pero cómo? Si todavía no habíamos aparecido, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Nuestra salvación y nuestro llamamiento santo nos fueron dados en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Sin embargo, nosotros tuvimos un comienzo, no preexistimos, si existiera la palabra, no fuimos sino hasta que primero nacimos. Lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. De nuevo, es el preconocimiento de Dios. Estas son algunas personas que menciona la palabra de Dios, de las que Dios supo antes que nacieran. Jesús, Jeremías, Esaú, Jacob y todo miembro de la iglesia del cuerpo. Aún así, ninguno de estos, nosotros incluidos, existimos antes de haber nacido. Así que tampoco el Señor Jesucristo preexistió. Romanos capítulo 8. Este es un conocimiento que enfatiza la sabiduría infinita de Dios, quien es como un arquitecto que conoce el edificio, lo ve en su mente el arquitecto antes, cómo va a entrar el sol o la luz a través de los vidrios, qué colores va a poner acá, dónde van a estar las columnas que nos obstruyan la vista. Si sabemos eso de un arquitecto, ¿no vamos a pensar lo mismo de Dios? Que Él pensó todas estas cosas y Él es Dios. Él puede adelantarse. Él es Dios. Pero ninguno, y el Señor Jesucristo tampoco existió antes de haber nacido. Romanos 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Lo ves? Para que Él sea el primogénito entre muchos, ¿qué? Hermanos. Entre muchos hermanos. Habrá algunas diferencias en nuestros hermanos, todos nosotros que tenemos hermanos, hay diferencias entre nosotros, pero somos todos seres humanos, somos miembros de la raza humana y provenimos de la unión de los mismos dos seres humanos como nosotros. Igual fue con el Señor Jesucristo. Él fue miembro de la raza humana y es hijo de Dios. Por lo tanto, puede ser llamado nuestro hermano. En cambio, Dios no puede ser llamado nuestro hermano. Él es nuestro Padre. Muy bien. El Cristo resucitado es el primero entre muchos hermanos. Hasta hoy es el único entre muchos hermanos. Pero cuando regrese seremos hechos conforme a la imagen de nuestro hermano y Señor. Si Jesús fuera Dios, entonces seríamos hermanos de Dios, y la palabra es muy clara cuando dice que Dios es el Padre y nosotros y Jesús los hijos. Ninguna persona jamás ha existido antes de su nacimiento. Dios ha preconocido, ha conocido anticipadamente a su gente y nos ha revestido de gloria. El Creador creó todo para que se conforme a su Hijo, su máximo representante en la tierra. No obstante, Satanás ha usurpado y pervertido los poderes de este mundo. Por ahora, él gobierna como un zar este sistema de cosas, mediante gobernar a sus secuaces sin respeto alguno por Dios o por sus hijos. El adversario ahora dicta la marcha de las cosas en este mundo sin importar los horrores que le esperan en el día del juicio. En el medio de ese caos hay quienes humildemente y agradecidamente lo confesamos a Jesús como Señor y anticipamos con entusiasmo su regreso por los miembros del cuerpo de Cristo. Compartiremos con nuestro Señor el reino venidero.
Juan capítulo 17, por favor. Qué hermoso este evangelio. Juan 17. Mirá lo que dice el versículo 22. Dice que la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, todos nosotros unos con ellos, así como ellos dos son uno. El Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros la misma gloria que le dio a Él. Fíjense que la gloria inició en Dios, se la dio a su Hijo unigénito, y Él nos la pasó a nosotros. Ellos dos son uno en propósito y se supone que nosotros también lo seamos, debiéramos serlo. Si esa gloria que Dios le dio a Jesús lo haría Dios, entonces también nos haría Dios a nosotros, porque esa gloria el Señor Jesucristo nos la dio a nosotros. Romanos capítulo 8. Versículo 16, Romanos 8, 16. Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ojo, somos herederos de Dios, no somos coherederos de Dios. Somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro hermano. Todos, Él y nosotros, somos herederos de Dios el Padre, de nuestro Padre Celestial. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es un hecho resuelto en la mente de Dios. Ya está. Es un hecho consumado para nuestro querido Padre Celestial, que vamos a compartir la gloria venidera con nuestro Señor. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente, dice el 19, de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahora nosotros somos hijos de Dios y no en algún momento en el futuro. Hoy somos hijos de Dios. Ya compartimos con Cristo el total de la herencia, aunque falte ver la totalidad. Pero estamos seguros porque Dios siempre cumple sus promesas. Nos vamos a unir literalmente a la gloria de Cristo cuando regrese y la vamos a compartir y será revelada en nosotros. Parte de esa herencia entonces es la gloria que nosotros compartiremos a su venida. Vean, nuestra identificación con Jesucristo es absoluta al grado más alto, a un grado superlativo. Estamos absolutamente identificados con nuestro Señor Jesucristo. Él era un ser humano, nosotros somos seres humanos. Él nos reemplazó en cada una de las acciones redentivas que hizo por amor a su Padre y por amor a nosotros. Todas las promesas que estamos leyendo y muchas más que no tenemos el tiempo de leer, que todos nosotros podemos leer en la Biblia, no tendrían fundamento esas promesas si Jesús fuera Dios. Mucha atención con esto. Pues ¿qué identificación podría haber entre cualquiera de nosotros y Dios, el creador de los cielos y de la tierra? En cambio, estamos completamente identificados con nuestro Redentor, con el Señor Jesucristo. El último libro de la Biblia, Apocalipsis 13. Jesús no preexistió y nosotros tampoco, excepto en el conocimiento anticipado de Dios. Es como cuando papá y la mamá, antes de ser papá y mamá, antes de juntarse a concebir una criatura, piensan, si es varón le vamos a poner tal nombre, si es mujer le vamos a poner tal nombre. Entran a charlar de esas cosas y el bebé todavía ni siquiera está hecho. Pero ya están pensando y no son Dios. Bueno, imagínate entonces Dios, que tanto ha deseado tener comunión con el ser humano, que tanto ha deseado tener hijos. Imagínate si no lo pensó. Por supuesto que lo pensó. Pero eso no quiere decir que nosotros ya hayamos preexistido. Hasta que nacimos no existimos. Tampoco el Señor Jesucristo. Dios nos deseó antes que existiéramos. Y también deseó a nuestro querido Señor Jesucristo antes de que existiera. Apocalipsis 13, versículo 8. Refiriéndose a la bestia, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado
antes del principio del mundo. No, para un cachito. ¿Cómo va a ser inmolado antes de que existiera? No, Él no fue inmolado antes de nacer. Dios sabía esto de antemano, del mismo modo que toda la gloria que Cristo iba a recibir le ha sido otorgada, nos ha sido otorgada, vistos con los ojos de Dios, de esa anticipación que Él puede tener con todo derecho, porque Él es el Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Esta es una realidad lograda, por así decir, en el pensamiento de Dios, aún antes que naciera el Señor Jesucristo. Isaías 46. Quiero que veamos algunas. Isaías 46. Eclesiastés, Cantares, Isaías. Quiero que veamos algunos ejemplos de realidades futuras expresadas como si fueran realidades presentes. Recuerden, esto es una habilidad, una capacidad que tiene Dios porque es Dios. Isaías 46. En el versículo 9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. 10, y mirá lo que dice el 10, que anuncio lo por venir desde el principio, ¿lo ves? Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Me encanta cuando Dios dice eso, porque tiene todo el derecho a hacer todo lo que quiere. Hechos capítulo 2. Esta es la concreción de algo que se dijo en el Antiguo Testamento. Hechos capítulo 2. En el versículo 16. Esto después, inmediatamente después del día de Pentecostés. Hechos 2, 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto que acababa de ocurrir es lo que Joel ya había dicho que iba a ocurrir. ¿Lo ven? 17. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. En el entonces que lo dijo Joel, no, era una realidad futura, no era una realidad presente. ¿Por qué digo realidad futura? Porque si Dios dice que va a ocurrir, es una realidad. Que vos no la veas es un detalle totalmente sin importancia. Es una realidad futura, algo que va a ocurrir. Bien. Continúa diciendo, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Génesis capítulo 15. Génesis 15, en el versículo 18, leemos: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré tiempo futuro esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Daré. Él estaba seguro que se le iba a dar. Él es Dios. Él cumple lo que promete. Entonces dice qué es lo que va a pasar en el futuro, cada vez que lo sabe. Hebreos capítulo 2. Versículo 8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Claro que no, pero es una realidad de nuevo en la mente de Dios. Nosotros lo veremos, pero de esto estamos todos seguros porque es Dios el que lo dice. Entonces sabemos que va a ocurrir, pero es una realidad futura. La grandeza del hecho que el Redentor sea en todo como nosotros es una grandeza inconmensurable. Él era igual en todo a nosotros y muestra la inmensa misericordia de Dios para nuestras vidas. Adán tuvo un comienzo y no iba a tener final hasta que por su propia voluntad pecó y pervirtió los propósitos de Dios para la humanidad. Muchos años más tarde, un hombre como él vino a componer las cosas y darnos aquella vida pospuesta en los planes del misericordioso Creador. Lucas capítulo 1. El comienzo de Adán fue perfecto. Dios intervino en la existencia de Adán en todo y lo puso como virrey de su creación.
No carecía de nada y tenía dominio sobre todo. El comienzo de Jesús, una vez que ya había sido hecho el aporte divino de Dios, fue absolutamente igual al nuestro. En ese sentido, Adán tenía todas las ventajas. Nuevamente, Jesús, en ese sentido, no las tuvo y nosotros no las tenemos, pues somos gestados tal cual fue gestado nuestro Redentor en el vientre de una mujer. Tanto Jesús como nosotros nacemos en un mundo hostil y adverso a Dios, a diferencia del mundo que recibió Adán. El mismo Juan el Bautista tuvo Espíritu Santo dentro del vientre de su madre, desde el vientre de su madre. Y Jesús recién lo tuvo a partir del momento en que Juan lo bautizó. Lucas 1, versículo 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. Ninguna sorpresa para nosotros que la oración a Dios sea oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Fíjese todo lo que le estaba diciendo el ángel por revelación de Dios a Zacarías, el papá. Aún no era papá todavía, estaba por ser papá de Juan. 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Fíjense qué maravillosas palabras para decirle a un hombre como Zacarías, que había estado orándole a Dios. Mateo capítulo 11. Juan nació en condiciones en todo caso más ventajosas que nuestro Salvador. El mismo Jesús reconoció esto. Mateo 11, versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Bien, Adán tuvo un solo progenitor. Jesús tuvo dos. Un padre con mayúscula y una madre. En un sentido muy riguroso, debido a nuestro comienzo como seres humanos, estamos en todo caso, más identificados con Jesús que con Adán. Sin embargo, Adán, Jesús y nosotros somos biológicamente y antropológicamente idénticos. En conclusión, nuestro comienzo no fue como el del primer Adán, pero estamos constituidos en un todo de acuerdo a aquel primer hombre. Somos absolutamente iguales en las características de nuestro cuerpo y nuestra alma a nuestro padre Adán y a nuestra madre Eva. La gestación de nuestra existencia como seres humanos por ser en el útero de nuestras madres se dio exactamente igual a como se dio con Jesús. Lo que es mejor y es parte integral de la esperanza de la gente de Dios es el hecho que terminaremos teniendo el cuerpo que Cristo Jesús tiene ahora, cuerpo espiritual. Somos ahora como Él fue y seremos a partir de su retorno como Él es, porque Jesús tuvo un comienzo idéntico al que nosotros tuvimos.